Aquí empieza el consultorio de fondos de inversión desde la Bolsa de Madrid. Con su ayuda, la de ustedes, que pueden plantear sus consultas, y la de José María Luna, de Luna Sevilla Asesores Patrimoniales, vamos a hablar de mercados, de fondos de inversión, de cartera, de rotación, de producto. Don José María, buenos días. Muy buenos días. Y hoy además tenemos un día muy tranquilo en los mercados, festividad en Wall Street, que parece que nos da un poquito de respiro, ¿no? Sin duda alguna. Bueno, de respiro nos da el fin de semana. Bueno. Trump, que lo que nos quita el viernes o el jueves-viernes, nos lo vuelve a dar la noche del día domingo. De hoy. Efectivamente. Claro. Así nos tiene cada semana y cada día, ¿no? Hasta los fines de semana pendientes de qué es lo que dice o deja de decir, ¿no? Pero sin duda alguna, hoy al menos es tranquilo, aunque los futuros americanos, como el mercado en continuo ahora mismo europeo, pues está bastante bien. Si quieren preguntarle a José María Luna por su cartera de fondos, las dudas que tengan por mercado, este es el momento. Lo pueden hacer a través de una nota de voz, audio de WhatsApp en el 687-050600. Pueden enviarnos un correo electrónico con su consulta a oyentes@capitalradio.es. Pueden escribir ahora mismo en el chat del canal de YouTube de Capital Radio y le trasladamos a José María la consulta, y si lo prefieren llamen directamente por teléfono al 91-283-3333. Enseguida vamos con las consultas porque ya tenemos unas cuantas. José María me decía al llegar al edificio de la Bolsa de Madrid, al Palacio de la Bolsa: hoy es un día especial. Yo pensé que usted me lo decía por aquello de que el Celta se va a Europa, pero me parece que no, José María. Felicidades a toda la afición de que esos equipos que vayan a Europa a nivel deportivo, y al Celta en concreto, evidentemente, y a los seguidores del Rayo Vallecano y tantos otros equipos. Pero no, hoy es un día especial, un día de esos raros, y no me refiero a nivel bursátil, porque es el Día Mundial de Drácula. Hace muchos años se publicaba un 26 de mayo la novela que luego se llevó al cine, a tantas obras de teatro, etcétera, ¿no? Y haciendo un cierto paralelismo con los mercados de capitales, trataba de ver quién era ese vampiro que nos roba la energía, en este caso no vital, a veces también vital, pero sobre todo en cuanto a la confianza en los mercados de capitales. Y claramente el vampiro ahora mismo, y haciendo esa analogía con la obra de Drácula, es Donald Trump, claramente, ¿no? Roba energía, roba confianza, crea volatilidad en los mercados de capitales. Y a este paso en el cual va, a pesar de que hemos normalizado la situación de los déficits fiscales por encima del 5 y 6%, como en el caso de Estados Unidos, el mercado parece como que no lo tuviera en cuenta. Ese One Big Beautiful Bill, como lo ha calificado la administración Trump, ese triple B, vaya nombre, esperemos que no lleve a ese triple B la deuda norteamericana, la deuda pública norteamericana, en las tres agencias, ¿no? Tanto Standard & Poor's como Fitch o Moody's, que ha sido la última en rebajar la calificación crediticia de Estados Unidos. Yo creo que es un gran problema para la credibilidad de la deuda norteamericana. Hoy, de nuevo, lo estamos viendo en el comportamiento del dólar y también en el 10 años, en el 30 años norteamericano, con repuntes de las rentabilidades, cosa que en el semáforo sigue estando en rojo. Vale, porque le recuerdo que en el semáforo de José María Luna la semana pasada nos dejó en el semáforo rojo la deuda pública de los Estados Unidos. Claro que sí. Pero bueno, terminando con esa analogía, hoy por hoy no cabe la menor duda que si a alguien tuviéramos que ponerle quién es el vampiro del mercado, es Donald Trump, claramente. Donald Trump, el vampiro del mercado. Oportunidades, y solventamos dudas de los oyentes, de los seguidores de Capital Radio. Ahí está Casa y Ajos para intentar sortear al vampiro, claro que sí. Porque se puede, hay ajos. Se puede y se debe. Se puede y se debe. Bueno, los ajos en el semáforo rojo o en las ideas de inversión que usted nos va a dejar al término de este consultorio, José María. Muy bien. Venga, pues vamos con las consultas. Tenemos al otro lado del teléfono, ahí tenemos para quienes nos siguen por el canal de YouTube de Capital Radio, ahí tenemos al vampiro. A Donald Trump, sí, a Drácula. Efectivamente, claro que sí, lo que hace la inteligencia artificial, ¿verdad? Madre mía. Bueno, vamos a ir con ustedes con las consultas sobre fondos de inversión y nos trasladamos en primer lugar a Sevilla, porque desde ahí le llama José. Muy buenos días, José. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Enhorabuena por Díganos. vuestro programa, Laura, y un fuerte abrazo para José María. Intento ir Muchas rapidito, gracias. José María. Estoy gestionando mi fondo, mi cartera de fondos, y quería comentársela con usted a ver si le parece que la tengo lo suficientemente bien distribuida.
le voy a comentar rápido, son 9 fondos y 2 ETF que le va a sonar a todos. En primer lugar tengo el Amundi SP500 y el Amundi Index MSCI World. No me importa estar un poquito sobreponderado en Estados Unidos. El Fidelity Euro 50 Index, el PICTEC China Index, creo que hay que estar en China, el Robeco Indian Equities de Euro, Nomura Funds Ireland Japan Strategic Value Fund Class A Edge. En Japón he escogido un Edge porque la verdad es que creo que aquí es necesario la cobertura de divisa. Seguimos con el Fidelity Global Technology A, el Algebris Financial Equity R Euro para tener algo en banca, y ahora tengo la duda para copar el mercado de Awit entre el Morgan Stanley Invest Fund Global Opportunity y el GQG Partners Global Equity. Escogería uno de los dos o el apartado de Adwi, meter el 5% en cada uno de estos dos últimos fondos. Y terminaríamos con los 2 ETF, que es el Chart Nasdaq 100, muy conocido, y el Banet Defense UCIT. El fondo de defensa ha ido muy fuerte estos 2 últimos años y usted cree que va a tener recorrido. Y ya para terminar, está visto y comprobado que entrar y salir del mercado de los fondos pues como que no es viable. ¿Le parece a usted hacer DCA y olvidarme un poco del mercado o esperar a bajada, que siempre las hay todos los años, del 10, 12, 15, 25, 30, y entrar directamente aunque nunca se sabe hasta cuánto puede bajar? Muchísimas gracias por vuestro programa y aprendemos mucho con vosotros. Un fuerte abrazo desde Sevilla. Un saludo para Sevilla, José, abrazo, muchas gracias. Muchas consultas, a ver cómo concentramos la respuesta, José María. Bueno, entiendo que José tiene un perfil de riesgo realmente agresivo, ¿no? Porque todo lo que estaba mencionando aquí eran fondos de renta variable y algunos de elevada volatilidad, incluyendo mercados emergentes. Dicho esto, me gusta la calidad de los productos que tienen cartera, la mayoría de los cuales son de gestión indexada. A mí no me gusta la palabra gestión pasiva para hablar de gestión indexada. Gestión pasiva es muchas veces gestión activa, pero de la mala. Es gestión indexada con algún fondo de gestión activa. ¿Qué echo de menos, José? Europa. La renta variable europea, el comportamiento que está teniendo Europa y concretamente algunos países está siendo positivo, muy positivo, y probablemente siga siendo positivo. Alguno de ellos rompió sus máximos, como puede ser anuales, cosa que hizo, por ejemplo, el alemán. Se perdió en algunos casos después del viernes, después del conocer esa prontitud con la que se iban a imponer aranceles en nuestro viejo continente, sobre todo en la parte eurozona, y ahora hay de nuevo tregua hasta el 9 de julio. Yo espero que haya entendimiento. Y en Europa me gustaría que una cartera diversificada tuviera más presencia. Lo que veo aquí, sobre todo en el caso de Europa, es lo que hay en globales o lo que tiene usted en el Eurostoxx 50. Bien, pero creo que falta más Europa en la cartera. Sería quizás uno de los apuntes a tenerlo a valorarlo de forma bastante significativa. Luego, mucho growth, que no está mal. Es decir, al final los indexados que tienen en la parte americana, ya sea Nasdaq o sea SP500, incluso el MSCI World, tiene mucha presencia en tecnología, que además se viene respaldado con la presencia del Fidelity Global Technology, que no solo hay Estados Unidos de tecnología, sino también tiene otras compañías europeas y sobre todo chinas, ¿no? Bien, con ese fondo, bien que tenga empresas orientadas a crecimiento, pero le falta quizás por estilo de gestión, igual que hablaba por zonas geográficas, Europa, por estilo de gestión algo más de sesgo más hacia el value. Incluso por capitalización bursátil, muy centrado en grandes compañías, quizás le falta mid y small caps, sobre todo europeas. Y algo quizás incluso asiáticas, donde yo creo que puede funcionar bien a la hora de tener una cartera mejor diversificada. Es decir, habla antes de 2 fondos que tienen globales muy en el radar, o ya está presente, el Global Opportunity o el GQC, muy buenos productos, pero muchos de ellos van a pisar la manguera en muchas ideas que ya están implementadas en las carteras a través de fondos indexados o de gestión activa que tiene ahora mismo José en cartera. Me parece bien tenerlos, pero compleméntelo con algún fondo de sesgo más hacia value
en la parte global y sobre todo en la parte de Europa, que quizás se queda un poco coja. Venga, pues contestada la pregunta de José, vamos con alguna de las consultas en el canal de YouTube de Capital Radio. Pues fíjese, ya que los bonos americanos siguen con el semáforo, con la luz roja del semáforo, dice José María Luna, le pregunta a Tomás, si el bono a 10 años de Estados Unidos llegase al 5%, ¿cómo se pondría el mercado, por cierto, si eso sucede? ¿Sería buena oportunidad de inversión? ¿Algún fondo que mantener la vista para esa ocasión? Vamos por parte, y porque me quedaba una pregunta que comentaba anterior José del timing. Vale, del tema sí, del es verdad, timing. es verdad. Vamos a ver, si la rentabilidad del bono a 10 años, de forma coyuntural, puntual, llega entre el 5, incluso el 5,20, obviamente sí que hace daño no solo a las cuentas públicas de Estados Unidos, por el coste de la deuda que se incrementa, ya es alto, pues incrementaría aún más, y viendo además dónde está el periodo medio de financiación de la deuda, entre este año y el que viene, aproximadamente el 50% de la deuda pública actual se tiene que refinanciar, probablemente tendría que refinanciarlo a tipos de interés cada vez más elevados, y también, por supuesto, haría daño a la renta variable. Las valoraciones de la bolsa están calculadas por flujo de caja a unos tipos de interés más bajos, no a un 5 y pico %. ¿De acuerdo? Aparte de los costes financieros que tienen que asumir muchas compañías, en este caso que están endeudadas, con lo cual mermaría sin duda alguna a las cuentas, a los ingresos y a los beneficios de las compañías. Pero es que además se convertiría en un activo probablemente alternativo a muchas acciones que cotizan en el mercado, no solo norteamericano, sino también en el resto del mundo. Pero una cosa es lo coyuntural y otra cosa es lo estructural. Porque muchas veces oímos, no, que si llega el 5%, el 5 y pico %, ya cambia la tendencia en los mercados de bolsa y prácticamente en todo. Vamos a ver, ha llegado en los últimos años el 10 años americano a estar situado muy cerca del 5%, incluso superarlo, ha hecho daño al mercado, pero si esa rentabilidad se mantiene durante semanas o meses, ahí sí que es un punto muy importante de inflexión en el cual probablemente nos está dando ya no solo una señal de alerta, sino algo puede estar cambiando los mercados de capitales. No solo el mercado de bonos, sino el mercado de renta variable. Es decir, si es algo más estructural, que dura la rentabilidad, se sitúa por encima del 5%, entonces no solo haría daño temporalmente a la bolsa, por supuesto lo que haya sufrido la renta fija, sino que probablemente hubiera que hacer un giro de las carteras de forma mucho más notable de lo que podamos estar recomendando en estos instantes. Ahora bien, si es algo más coyuntural, de acuerdo, algo que dure varios días, bueno, pues no cambia la tendencia de los mercados de capitales. Ya lo hemos visto, el mercado puede corregir, pero puede volver a recuperarse de forma importante en bolsa, e incluso la deuda podría convertirse en una oportunidad efectivamente de compra, sobre todo los tramos más de largo plazo. Lo que pasa, que quizás el matiz, es si esa normalización de que vivamos siempre con déficits fiscales de forma persistentemente por encima del 6, incluso del 7%, pues eso parece que es como tiene que vivir la economía norteamericana u otras economías desarrolladas. Ahí yo creo que seguiría estando la deuda gubernamental hoy por hoy, si no, no sé si siempre o durante un gran tiempo en semáforo en el color rojo, podría pasar al ámbar, pero no estaría en color verde. Y a mí me preocupa realmente el déficit que se convierta estructural. Quizá las oportunidades vendrían más por la parte de la renta variable, que en el caso de que sufran, sería una oportunidad, si vemos de nuevo el bono a 10 años, corregir. Probablemente lo que haya sufrido en renta variable, si mantiene los fundamentales, probablemente sea una oportunidad de ventana a la hora de entrar. Que va muy ligado con la pregunta de José. Es verdad, el estar detrás del mercado, entrando, saliendo, entrando, sobre todo con fondos de inversión, es una locura. Y es que al final, por las liquidaciones de los fondos de inversión, puede ocurrir que entre que salimos y volvemos a entrar, nos hayamos perdido gran parte del mercado. Y entramos a lo mejor al mismo precio casi que cuando estuvimos saliendo, con lo cual yo no haría ese timing, salvo que hubiera, insisto, un real cambio de tendencia en los mercados de capitales. Lo que sí que haría, y como nos pregunta ahora mismo por el tema del bono a 10 años, lo que sí que haría sería ser una variable
igual que Trump nos quita, nos pone, nos quita, con ese vampiro que está siempre sobrevolando en el mercado de capitales, podría ser una oportunidad siempre y cuando, e insisto en esta idea, fuera algo coyuntural, que fuera algo que durara algunos días, un par de semanas, entonces sí, y volviera de nuevo a corregir la rentabilidad del bono, sería una oportunidad, pero no tanto para comprar deuda gubernamental de largo plazo, sino quizás más renta variable. Venga, pues completaba José María la respuesta a José y también la consulta que teníamos a través del chat del canal de YouTube de Capital Radio. Vamos, José María, con una nota de voz. Audio de WhatsApp 687050600. Preguntas sobre fondos de inversión. Buenos días, Capital Radio. Fiel oyente vuestra, enhorabuena. Mi pregunta para el señor Luna es sobre el Parvest Money Market Euro Classic Capitalization. Quisiera preguntarle qué le parece este fondo y que me diera alguno similar a este que funcione más o menos igual o un poquito mejor, si puede ser. Muchísimas gracias. Claro que sí. Gracias a usted, José. Muchas gracias, y gracias de verdad de corazón a toda la gente que nos sigue en el consultorio y que además interviene en el mismo, ¿no? Son ustedes los verdaderos protagonistas. Monetarios. Vamos a la parte buena, la parte A, la cara del vinilo, ¿no? El monetario nos da estabilidad, reduce la volatilidad del conjunto de la cartera. Hoy por hoy la rentabilidad en líneas generales no tan alta como los 2 o 3 últimos ejercicios, pero todavía nos puede dar algo de rentabilidad, sobre todo si lo comparamos con tener el dinero aparcadísimo en una cuenta de efectivo, y la fiscalidad sigue siendo también interesantísima. No me parece mal el producto que nos cita. ¿Alguna idea que lo pudiera complementar? Pues mire, se me ocurre un fondo de la gestora Pictet, que es el Pictet Sovereign Short Term Money Market. Ahí sí, deuda pública de mejor calidad crediticia, pero de muy corto plazo, nada de tramos largos, fondo muy competitivo en comisiones de gestión. Pues una idea a la hora de complementar el fondo que nos cita, y un producto que invierte en pagarés de empresas. Muy bien seleccionados, también tiene algo de depósitos bancarios, y es de la gestora nacional, GESConsul, que es el GESConsul corto plazo. Quizás estas ideas y alguna más pudiera complementar el fondo monetario que tiene usted en cartera, ¿no? La cara B de los monetarios, ya le he dicho la parte positiva, nos da estabilidad, nos da algo de rentabilidad, nos da incluso munición, liquidez para poderla aprovechar cuando surgen oportunidades de inversión en los mercados de capitales. Ahora bien, dese en cuenta de qué contexto de tipos de interés, sobre todo en la eurozona, estamos. Y el tipo de interés de más corto plazo está cayendo. Y probablemente siga cayendo. Eso significa que los monetarios cada vez, en líneas generales, van a obtener una rentabilidad menor. No estamos a las puertas de tener una rentabilidad negativa, ¿de acuerdo? Pero sí una rentabilidad menor. Con lo cual, la idea es muy clara. Existen otras alternativas de productos cuasi monetarios, incluso con una cierta vocación de retorno absoluto, que nos pueden permitir, junto con alguna idea de deuda corporativa, no deuda pública, deuda corporativa de corto plazo, quizás mejorar la rentabilidad del conjunto de esa posición más defensiva sin asumir un excesivo riesgo, de hecho un riesgo ligeramente por encima. Ideas que ya hemos citado aquí en este consultorio semanas atrás, como el Dunas Valor Prudente, que ahora mismo, por ejemplo, está corto en la parte de dólar. Yo creo que eso es importante dentro de su gestión activa. Acacia Renta Dinámica, otra idea interesante a la hora de valorar. O incluso productos de deuda de muy corto plazo, tipo, no sé, gestoras como, que son Nordea, Ebly o el Carmignac Securité, pues en ideas que en pequeña dosis nos mejoren la rentabilidad del conjunto, fundamentalmente de la posición más defensiva, más conservadora, más prudente de nuestras carteras. Fíjese que la semana pasada, José María Luna, porque hemos recordado el semáforo rojo, en rojo la deuda pública americana, pero en verde, en su semáforo, colocaba el oro. El email que le llega de antonio@capitalradio.es le pregunta precisamente por este metal precioso. La depreciación paulatina del dólar está dando alas al oro y parece que esta tendencia va a seguir. Bajo esta hipótesis, ¿todavía sería momento de invertir en fondos de mineras de oro a pesar de la enorme revalorización que llevan este año?
Ahora mismo, de forma táctica, el oro podría estar en los próximos días quizás en una posición quizás más de ámbar, pero solo para el que va muy a corto plazo, ¿de acuerdo? Vale. Después de efectivamente el recorrido que ha tenido tanto el oro físico como el comportamiento espectacular de las mineras de oro, es normal que pueda tomar cierto, se relaje algo el precio, hay una cierta toma de beneficios, que se reduzca algo las tensiones comerciales, pues no ayudan obviamente a la cotización del oro y puede, ya digo, haber una cierta toma de beneficios y veamos una cierta corrección, no muy grande, pero algo de corrección en el oro físico y en las mineras de oro, pero la tendencia estructural de momento sigue siendo alcista. El endeudamiento enorme de países desarrollados, el que se va a incrementar en la parte europea con los gastos, por ejemplo, de defensa, por poner un ejemplo, también en infraestructuras, eso evidentemente no cabe la menor duda que beneficia claramente al oro. La debilidad del dólar, como bien apunta, también beneficia sin duda alguna al oro, y luego también el incremento no solo de posiciones especulativas en mercados financieros, sino también de importantes bancos centrales, sobre todo en mercados de países emergentes, también sostiene en cierta manera la demanda de oro físico, y eso quiere decir que la tendencia se mantiene intacta. Quiere decir que en el semáforo, en posiciones de más largo plazo, seguiría estando el oro, claramente. En posiciones más tácticas, no del largo plazo, podría estar quizás en una luz ámbar, con lo cual alguien que vaya más a largo plazo podría aprovechar la corrección en el precio del oro, en el precio de las mineras, para tomar ciertas posiciones en este activo, que evidentemente no es apto para todo tipo de inversor, dependerá del perfil de riesgo que tenga. Bueno, vamos con María, que llama por teléfono y quiere hablar con don José María Luna. María, buenos días. Buenos días. Díganos. A ver, yo tengo BBVA, tengo BBVA Quality, que no me va muy bien. Bueno, luego tengo Megatendencias Tecnología, Mejores Ideas, y un plan de pensiones Megatendencias Tecnología también. A ver si van a funcionar bien o los cambio, o a ver qué me dice. Gracias, María. De nuevo, la semana pasada en las ideas capital traíamos ideas estructurales. Decía, Tran es coyuntural, quita, pone, quita, pero es coyuntural, es temporal. Pero hay otras ideas que son estructurales, y una de ellas clarísimamente es todo lo relacionado con la tecnología, ciberseguridad, fintech, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, con montones de aplicaciones desde el campo de la salud, de la educación, etcétera, etcétera, que son estructurales, con lo cual eso me gusta. Y además tiene un fondo de pensiones muy interesante, que ha sido uno de los más rentables que se comercializan en nuestro mercado, y eso que la oferta respecto a fondos de inversión es mucho más reducida, mucho más limitada. Bien, pero ¿qué le falta? De verdad, le falta dos factores que es muy común a lo que le comentaba anteriormente a José. No nos olvidemos de Europa. No solo porque lo está haciendo mejor en este año que la renta variable norteamericana, sino que tiene compañías que, a pesar de... Aquí exportamos muchas cosas, entre ellos de las cosas que exportamos es burocracia, ¿de acuerdo? Que le pone muy nervioso a Trump, y en eso de verdad hay que darle la razón también, no cabe la menor duda, ¿no? Pero a pesar de la burocracia, a pesar de lo que nos pongamos palos en las ruedas, hay muchas compañías europeas muy buenas y que realmente yo creo que tienen una trayectoria positiva, apoyada o no apoyada por los gobiernos, ¿de acuerdo? Y obviamente si se apoya por las políticas fiscales en defensa, no cabe duda que también será un factor interesante a tenerlas en cuenta. Pero Europa a mí me gusta, a pesar de la fortaleza incluso del euro. Con lo cual, falta Europa y falta algo más de sesgo hacia el value. No todo el value vale, pero hay compañías más orientadas a ese tipo de sector o de factor que no solo lo están haciendo bien, sino en la coyuntura económica de tipos, yo creo que lo pueden seguir haciendo bien y aportar valor. Enseguida vamos con la idea de inversión de José María Luna. La pregunta es, ¿semáforo verde para la renta variable europea? Absolutamente. Europa claramente en el semáforo verde. Sector financiero europeo, España, como la semana pasada, como lo comentábamos, Alemania, el semáforo verde, Europa.
rojo, semáforo rojo, deuda pública americana, ámbar, el oro, y en verde, la renta variable europea o el oro, pero en el largo plazo. Vamos con las ideas de inversión de José María Luna, que quizás nos traiga algún nombre vinculado a esa renta variable europea. José María. Claro que sí. Y además de gestoras, dos de hecho, las primeras que no son muy seguidas. La primera es, el fondo se llama Digital Star Europe, es de una gestora que es Chain Capital, y lo que aúna Chaine, con un H en medio, es la selección, la gestión es matemática, es financieros y es inteligencia artificial. Esa combinación es lo que nos da un producto muy singular a la hora de invertir en renta variable paneuropea, puesto que el principal mercado es Reino Unido, que a nosotros, junto con España, Italia, Francia o, por supuesto, Alemania, nos sigue gustando muy mucho. Con lo cual, la primera idea, Europa, el Digital Star Euro. 2, la gestora RAM. La gestora RAM tiene un fondo market neutral, es decir, combina posiciones compradas con vendidas, y es el RAM Systematic European Market Neutral Equity, otra gestora muy poco hablada, muy poco consultada, pero que lo hace de forma consistente muy bien para aquellos que quieran estar en Europa, pero no de forma tan direccional. Con un fondo market neutral, y la idea, infraestructuras. Y a través de un fondo de la gestora Lazard, que es el Global Infrastructure Equity Fund. Es global, infraestructuras como tercera idea, y de nuevo trayendo un poco lo que es estructural, no tan coyuntural. Estructural son las infraestructuras, y materializado en este caso a través de la gestora Lazard. Bueno, market neutral, infraestructuras, también Europa vinculada a la tecnología, a la matemática. En las finanzas, ¿cómo encuentra usted esas gestoras que no son tan conocidas, José María? Estudiando mucho. ¿Cuántas horas le dedica usted a esto? Muchas horas. Anoche era tarde y estaba estudiando, cuando me dejó un poco la alergia, pero estudiando mucho. ¿Son fondos aptos para ejercer de ajo ante Drácula? Por supuesto que sí. Bueno, el día de Drácula. Hasta incluso destaca. Incluso estacas contra...